بساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاق. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Estamos hoy empezando el mes de Rajab, estamos a 3/4, depende de la zona donde estén, del mes de Rajab, que es el mes séptimo. Solo queda el mes de Sha'ban y luego el mes de Ramadán, nuestro sagrado mes de Ramadán. Y también hoy estamos solo con el hermano Mohammed Said Aliles para responder a sus preguntas. Le doy la bienvenida. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal? Bien. En ausencia de nuestro hermano Tawfiq Shedel Harak por razones de salud, que Allah subhanahu wa ta'ala lo sane, lo cure y lo guarde. Amén. Amén. Como siempre les recuerdo que este es su espacio de Córdoba Internacional TV para plantear sus preguntas, sus consultas relacionadas con el Islam, con la jurisprudencia islámica. Para ello tienen diferentes vías para comunicarse con nosotros y para plantear sus preguntas. Tienen el número de teléfono, que es el 911 73 02 51, que aparece en pantalla. Si nos llaman desde fuera del país, simplemente añadan el prefijo del país, que es 0034. También tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y tienen la página de Facebook donde nos pueden seguir, interactuar con nosotros, comentar y, por supuesto, enviarnos mensajes por privado, mensajes que recibimos y que exponemos aquí en directo, inshallah, y respondemos con la ayuda de Allah y la ayuda, por supuesto, de hermanos como Mohammed Said Aliles. Hermano, vamos a empezar con algunos temas introductorios que los propios telespectadores nos plantean. Por ejemplo, estos 2 o 3 temas introductorios. Nos pregunta Hajar desde Cataluña, nos pregunta cuáles son los objetivos de la Sharia, de la ley islámica, y lo que queda por añadir por el esfuerzo de los ulama o los eruditos islámicos. Creo que hemos hablado bastante de este tema, pero estaría bien hacer una corta introducción al respecto. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Efectivamente, hemos hablado largo y tendido de este tema, esta temática la hemos detallado tanto en el espacio de Majalis, a lo largo de diferentes programas, y aquí en sesiones introductorias, ¿no? que solemos hacer al inicio de consultas islámicas. Hemos hablado de los propósitos de Sharia, de los objetivos de Sharia, maqasid Sharia, que es una modalidad, ¿no? Una modalidad reciente de alguna manera, ¿no? Un campo que los sabios andalusíes, podemos decir, fueron pioneros en ello, encabezados por el Imam Shatibi, rahimahullah ta'ala, aunque sus inicios se pueden también deducir en el pensamiento del Imam Shafi'i, porque se considera el fundador de la ciencia de los fundamentos del derecho islámico a través de su obra Ar-Risala, y otros sabios, ¿no? Nuestros sabios han hecho un estudio profundo de los preceptos islámicos, de los textos sagrados, tanto en el Corán como en la Sunna, y han llegado a la conclusión de que esos fundamentos básicos, esas leyes, esos preceptos, esas enseñanzas buscan un objetivo, buscan unos propósitos que se pueden considerar como la matriz, ¿no? O como la base, o como la raíz en la legislación. Es decir, la legislación no es un fin en sí, es una herramienta para llegar a unos fines, ¿no? Por supuesto. El fin principal, ¿no? En el campo de la adoración, en el campo de la creencia, es la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Y Allah subhanahu wa ta'ala, cuando llama a la gente, le llama a que la adoren, a que no le asocien con partícipe, y Allah subhanahu wa ta'ala, a través de sus preceptos, a través de sus palabras sagradas, sus libros sagrados, busca nuestra
nuestra felicidad. Busca, nos prescribe lo bueno y nos prohíbe lo nocivo y lo perjudicial y lo malo, y busca nuestra felicidad en esta vida y en la otra, a través de una serie de mecanismos, a través de una serie de leyes que abarcan todas las facetas y todos los aspectos de nuestras vidas. Y todas las religiones tienen este punto en común, ¿no? Todas las leyes en las religiones monoteístas y en los libros sagrados buscan esos fines tan nobles y esos fines, digamos, generales, que es preservar la vida, preservar el derecho de la libertad religiosa o el derecho a la creencia, preservar el honor o el linaje, preservar la hacienda o las pertenencias, las propiedades, y tener derecho de tener esas propiedades, y que cada uno de nosotros, ¿no?, tenga protegido esa base, y también el proteger la vida humana, unos fundamentos básicos que sin ellos no habría vida en este universo. Y todas las leyes y todas las prescripciones y todos los preceptos establecidos en nuestra Sharia buscan de alguna manera proteger estos fundamentos o, digamos, forjarlos más o afianzarlos más en una sociedad. Proteger la vida, porque sin la vida no podemos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Proteger la libertad religiosa, sin esa voluntad y sin esa libertad y sin ese derecho no podemos creer libremente en lo que pensamos. Proteger el linaje, proteger el honor, porque eso da una continuidad en la productividad, digamos, humana y en la continuidad, ¿no?, del ser humano en esta vida. Proteger los bienes y las propiedades, pues eso también ayuda a que el ser humano viva en paz y en armonía con lo que le rodea, y también busca una felicidad en esta vida y en la otra. Esos son, digamos, las bases de cualquier legislación en Islam. Todo se puede reducir a esos propósitos. Esto brevemente acerca de la pregunta de la hermana Hajar. Nos pregunta también Ahmed una pregunta bastante interesante, que es el libre albedrío y su relación con el destino. Es decir, el insan, como se dice, el ser humano, si tiene libre albedrío, si todo está predeterminado. ¿Cómo respondemos a este equilibrio, ¿no? El concepto islámico es equilibrado, como bien acabas de mencionar ahora mismo. Existen ambas cuestiones. Hay partes del destino del ser humano que son establecidas por la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, donde nadie de nosotros tiene elección, donde nadie tiene opción de elegir, porque son cuestiones que salen de su control. Y luego tenemos libre albedrío, tenemos voluntad propia, tenemos capacidad de decisión en ciertas cuestiones que dependen de nuestra acción y implican una recompensa o un castigo, para que la justicia de Allah subhanahu wa ta'ala sea efectiva, ¿no? Hay cuestiones que nosotros no elegimos. Yo no he elegido la fecha de mi nacimiento, no he elegido a mis padres, no he elegido el lugar de mi nacimiento, no he elegido el color de mi piel, no he elegido la altura, no he elegido muchos aspectos, el color de mi pelo, etc. Pues son cuestiones que salen de mi control, salen del control del ser humano. No hemos elegido circunstancias de nuestras vidas, pero a la hora de Allah subhanahu wa ta'ala darme la capacidad de decisión y la fuerza de voluntad de elegir un camino u otro, y después de marcarme las pautas y indicarme dónde está bien y dónde está el mal, si me decanto por un camino u otro, tengo voluntad propia, tengo capacidad, es mi elección. Terminamos con este tema dentro de unos minutos, pero vamos a atender una llamada que nos llega desde el extranjero, desde Casablanca, Marruecos. Nos llama el hermano Hassan. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adelante, hermano. Bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenía una duda y quería ver a ver si es posible que me la podés resolver. Inshallah, adelante. Mi duda es si celebro mi compromiso con mi futura mujer, inshallah, con costumbres culturales como la de Marruecos, que son darle de beber leche, comer dátiles. ¿Estaría haciendo algo malo? Sé que no tiene nada que ver con el Islam, pero ¿se permite esta costumbre o es algo irreverente, algo que no se puede hacer? Muy interesante la pregunta. ¿Tiene alguna otra pregunta, hermano Hassan? No, solamente simplemente una pregunta, hermano. ¿En presencia de quién y en qué ambiente se van a llevar a cabo, digamos, esos ritos tradicionales? Sí. Pues será en presencia de nuestra familia, inshallah. Familia íntima, ¿no? Efectivamente. Vale.
Muy bien, pues enseguida le contestamos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, terminamos con lo que decíamos antes de ese equilibrio entre el libre albedrío y lo que es el destino, y pasamos inshallah a esta Sí, decía que la visión del Islam o el concepto islámico respecto a esa cuestión es un equilibrio, ¿no? que reúne entre ambas cuestiones. Ciertas cosas no las elegimos, ciertas cosas dependen de la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, y ciertas cosas tenemos capacidad de decisión y tenemos fuerza de voluntad porque implican un castigo y una recompensa. Y tenemos, digamos, clarificado el camino, le hemos enseñado los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: quien quiera que crea y quien no, pues está en su derecho. Nos dice: no hay coacción en la religión, la ikraha fi ddin, y muchísimas otras opciones, pero hay gente que confunde la cuestión de que Allah subhanahu wa ta'ala guía a quien quiere y desvía a quien quiere. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dice, pues si Allah subhanahu wa ta'ala es quien guía y Allah subhanahu wa ta'ala es quien desvía, entonces ¿qué sentido va a tener el castigo y la recompensa? ¿Qué sentido tendrá entrar al paraíso si la guía es de Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Y qué justicia sería si Él me desvía? Si Él me desvía y luego me castiga, ¿no? ¿Cómo se deben entender esos pasajes? Tenemos que entender estos pasajes dentro de ese equilibrio que hemos mencionado anteriormente. Allah subhanahu wa ta'ala no tenemos que entremezclar entre el concepto de que Allah subhanahu wa ta'ala sabe que las cosas van a ocurrir antes de que tiene conocimiento, tiene constancia antes de que ocurran los hechos, sabaqa fi ilmihi jalla fi ula, que las cosas van a ocurrir y sabe lo que vamos a elegir, por lo tanto lo ha prescrito, las categorías que puso el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, al-ilm, que Allah subhanahu wa ta'ala tiene conocimiento de lo que vamos a hacer. Ese ilm se plasma en una escritura, en las tablas y con el cálamo. Luego hay una voluntad que Allah subhanahu wa ta'ala confirma esa elección tuya, y luego pues la creación de esos hechos. Que Allah subhanahu wa ta'ala sepa que esas cosas iban a ocurrir no significa que Allah subhanahu wa ta'ala quiere para nosotros la desviación, sino dice en el propio Sagrado Corán: وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. Allah no quiere la incredulidad, no quiere el mal, el camino del mal para sus siervos, sino quiere para ellos la guía. Por eso les ha mandado los profetas, les ha mandado los libros sagrados, les ha mandado la guía para que ellos elijan ese camino. Pero cuando ellos se desvían, Él ya sabe de antemano que eso va a ocurrir antes de que ocurra, y se ha plasmado en un libro según el deseo, según la inclinación, según la voluntad, según la decisión de esa persona. Nuestros sabios ponen un ejemplo para acercar, digamos, ese hecho, que es como un padre que tiene a dos hijos y que sabe perfectamente la mentalidad de cada uno, la forma de actuar de cada uno, y la disciplina de cada uno, la honradez de cada uno, la energía, digamos, y la manera de actitud de cada uno. Entonces les encomienda un encargo a cada uno y sabe perfectamente que este va a cumplir y este no va a cumplir. Te lo dice de antemano, y así ocurre. Aquí el padre no está siendo injusto a la hora de determinar por su conocimiento anterior a la forma de actuar de sus hijos sobre su propia voluntad. Sabe que este va a cumplir con lo que le ha dicho, va a ser premiado, y sabe que este no va a cumplir con lo que le ha hecho y va a ser castigado. Y así es, porque ellos eligieron según su forma de ser, según su actitud, según la educación que tiene cada uno, y han caído en ello. Nosotros tenemos la capacidad de decisión. Luego hay una cuestión de el-tawfiq al-ilahi, ¿no? El hidayat al-tawfiq. Allah subhanahu wa ta'ala, por ciertas cuestiones que salen de nuestro control, puede empujarte en el camino del bien, salvarte del camino del mal, por otras implicaciones que nosotros desconocemos o no tenemos presente, no tenemos los círculos de nuestras vidas y las vidas de los demás. No concebimos todos los detalles tan pequeños, porque puede Allah subhanahu wa ta'ala que te salve de un mal o te salve de un camino de la desviación por una buena acción por una razón que solo Él sabe. Solo Él sabe, que puede ser, por ejemplo, un dua de un padre, que puede ser una buena acción de un abuelo, y Allah subhanahu wa ta'ala protegido
conseguido esa descendencia por un buen corazón que tengas, por una misericordia que tienes reflejada en tu acción, etcétera. Son detalles que nosotros no manejamos, pero Allah subhanahu wa ta'ala es muy justo. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Allah no es injusto ni una pizca, ni un átomo en sus juicios y en su trato con sus siervos, y nosotros cuando elegimos y nos decantamos por alguna cuestión tenemos ese libre albedrío, tenemos esa voluntad no propia a la hora de decidir por nosotros mismos. Una voluntad, un libre albedrío que conlleva una responsabilidad y unas cuentas que debemos de rendir. Nos pregunta, tal y como hemos oído en directo, el hermano Hassan desde Casablanca acerca de algunos ritos, algunas costumbres, algunas formas de celebrar las bodas. ¿Qué dice el Islam al respecto? Dejar claro que el objetivo de las bodas es el anuncio del casamiento, el anuncio del enlace matrimonial. Sirve de ishrar y i'lan, ¿no? Sí, esa es la lo que se función. denomina, esa es la función, lo que se denomina en nuestro fiqh al-walima, que recomendó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uno de los sahaba radwanullahi alayhim, awlim walau bishak, que se entera de que uno de ellos se había casado y le había preguntado si había hecho alguna ceremonia de declaración de anuncio para hacer público ese enlace, y le dijo que no, y dijo, pues al menos haz una ceremonia aunque ofrezcas, digamos, un cordero a tus invitados. El objetivo, el propósito de la boda es el anuncio, que no sea un enlace clandestino, que sea aprobado, que sea conocido, que se sepa públicamente, socialmente, en nuestros círculos cercanos y lejanos que hemos contraído matrimonio. Sí. De ahí digamos, a convertirlo, ¿no?, en unas ceremonias tradicionales marcadas por ciertas prácticas que se alejan, ¿no?, de los valores islámicos. Eso hay que tener cuidado con ello. Mientras las prácticas tradicionales no contradigan los valores islámicos, serán aceptadas. Da igual si, por ejemplo, te tomas dátiles o te tomas leche, o lo celebras con carne de cordero o vacuno, o lo que te dé la gana, o con dulces típicos, o un día, 2 días, 3 días, siempre que eso se respete, que no haya israf, que no haya desperdicio, que no haya un derroche de dinero, que no haya, digamos, una ostentación, ¿no?, un postureo, si se puede decir de esa manera. Que por desgracia es la realidad, y así pues entrar en que tal familia lo ha celebrado de esa manera, tu prima lo ha celebrado de esa manera y nosotros lo tenemos que hacer de esa manera. No, las bodas tienen que ser 7 días, tienen que ser 3 días, y los jóvenes ahí gastan muchísimo dinero y empiezan sus vidas con deudas, con problemas, etcétera. Eso no debería ser. Y otra cosa, no debe de haber presencia de cuestiones que son ajenas, contradictorias a los valores islámicos, pues mezcla de sexos, consumo de alcohol, lujuria, falta de respeto, etcétera. Si es una celebración familiar, íntima, donde se va a respetar las cuestiones de la vestimenta, las cuestiones del pudor, cuestiones de recato, etcétera, su mujer, su futura mujer va a estar presente simplemente con maharim, y él también va a estar presente con maharim, vestidos correctamente, etcétera. No hay ningún problema, que lo celebren, que se hagan fotos, que se tomen dátiles, leche, que corten una tarta, que se pongan el uno al otro los anillos, etcétera. Son tradiciones que son aceptadas y asimiladas dentro de la expansión de ese nuevo urf, ¿no?, ma'ammat bil balwa, como denominan nuestros sabios. Pero de ahí a que sea una ceremonia abierta con personas ajenas al entorno íntimo, presencia de personas no maharim, ¿no?, que van a contemplar la novia vestida digamos, acorde, ¿no?, al contexto de la boda, pero no lo puede presenciar personas ajenas a su entorno. Él también va a estar en presencia de otras personas ajenas al ámbito del maharim. Ahí no sería lo correcto, lo adecuado. Mientras se respeten los límites que marca nuestra religión en ese aspecto, pueden celebrarlo y pueden hacer esas prácticas tradicionales sin ningún problema. Hablando de costumbres y de cosas que se creen en algunas sociedades, nos preguntan una pregunta bastante curiosa. La pregunta dice, dicen que es algo ilícito lavar la ropa y tenderla los viernes. No sé qué pensar ante esta pregunta, me parece algo sin sentido, pero Allah sabe mejor. Nos pregunta si es verdad. Forma parte de unas creencias populares y unas supersticiones que no tienen absolutamente nada que ver con el Islam, ni tienen ningún fundamento, son totalmente
carecen totalmente de fundamento y no hay que hacer caso. Se puede, por supuesto, lavar la ropa todos los días de la semana, tenderla todos los días de la semana, y no hay ninguna relación entre ningún día en concreto, aunque sea el día sagrado de los musulmanes, que es la fiesta semanal el viernes, pues ahí no hay ningún problema, ningún hadith, ninguna mención, ni en el Corán, ni en el Sunnah, ninguna opinión de ninguno de los sahaba, ni se menciona en ninguna opinión de ningún sabio en la historia del Islam esta cuestión, sino simplemente pertenece a ciertas creencias paganas y ciertas supersticiones que forman parte de innovaciones en la creencia que no hay que hacerle caso. No hay que hacerle caso porque existen como esta muchísimas creencias que realmente son supersticiones que no tienen nada que ver con el Islam y por desgracia muchas veces se mezclan las cosas, especialmente gente que no sabe del Islam se cree que eso es parte de nuestra religión. Una pregunta antes de irnos a una pausa, nos dicen, quería preguntarles si en Ramadán una persona no hace el ayuno y no reza, hace el ayuno, perdón, si una persona hace el ayuno y no reza, ¿qué decir de esa situación? Está faltando un pilar, a la piedra angular de los pilares, a Imad ad-Din, al pilar de los pilares que es el Salah, que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aquella persona que reniega de la oración, que la niega, que la rechaza, que niega su obligatoriedad, cae en la incredulidad. Man tarakaha fahuwa kafir, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha fahuwa kafir. La diferencia entre un musulmán y un no musulmán es la oración, y quien abandona la oración rechazándola, ¿no? y negando su obligatoriedad cae en la incredulidad y sale del círculo del Islam claramente. Pero aquella persona que está siendo negligente, ¿no? con esa práctica tan importante, está faltando un gran pilar, está cometiendo un gran pecado. No por ello tiene que abandonar el ayuno, ¿no? Ahí estaría faltando dos pilares, que es peor todavía, ¿no? Debe de ayunar, pero tiene que saber que a pesar de su ayuno está faltando un gran pilar. ¿Afectaría la recompensa de su ayuno? Allah subhanahu wa ta'ala lo sabe, nadie puede decir no, tu ayuno es rechazado porque no rezas. Si no es una persona que niega la oración, sino simplemente por negligencia y por dejadez y por, digamos, falta de voluntad, pues lo ha dejado o no sabe la importancia, ¿no? y el peligro de abandonar la oración, pues es una persona que hay que llamarle la atención, exhortarle, explicarle que lo que está haciendo está mal y recordarle la importancia de la oración, porque es lo primero del cual rendiremos cuenta ante Allah subhanahu wa ta'ala el día del juicio final. Hay ciertos sabios que dicen que su ayuno es inválido porque, como decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el hadith, awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah, fa idha salahat salaha sa'iru 'amalihi wa idha fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Lo primero que le será preguntado al siervo ante Allah subhanahu wa ta'ala es la oración. Si pasa la prueba de la oración, serán admitidas las otras obras. Si no pasa la prueba de la oración, todas las otras obras serán en vano y no tendrán ningún valor. Por eso dicen, si no rezas, pues lo demás no cuenta. Eso no conlleva que dejemos también. Eso no conlleva que lo dejemos. Quizá el propio ayuno nos lleve a rezar. Ahí también. está, la espiritualidad de Ramadán, el ambiente especial, ¿no? y esa fecha, digamos, única del año, y esa ayuda divina, ¿no? y esa carga espiritual que nos aporta el ayuno, igual nos lleva, inshallah ta'ala, a coger el camino de Salah y así corrijamos, digamos, esa falta. Barakallahu fik, nos vemos dentro de unos minutos después de esta breve pausa. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Volvemos con sus preguntas. Les recuerdo el número de teléfono si prefieren llamarnos en directo, es el 911 73 02 51. Nos pregunta una persona que prefiere mantenerse en el anonimato. Dice, estoy casada, pero todavía no hemos celebrado la boda. Pero hemos mantenido relaciones íntimas y ahora estoy embarazada. La boda la celebramos este verano. ¿Puedo abortar porque ante mi familia va a ser una vergüenza que no coincida la fecha del parto con la boda? ¿Puedo abortar antes de que se forme el feto? De entrada no, por supuesto no, el aborto en esta situación no estaría en absoluto permitido, porque hemos dejado claro que el aborto en el Islam solamente se permite en cuestiones de extrema necesidad, donde hay un riesgo sobre la vida de la mujer constatado por, digamos,
testimonio y certificación de médicos cualificados, que no es el caso, ¿no? Aquí hay una cuestión que la hermana y el hermano están casados, alhamdulillah, en halal. Aquí hay una cuestión cultural que habría que explicar, ¿no? Normalmente las familias o la tradición o lo que se suele hacer es celebrar el casamiento, el acta matrimonial, lo que denominan Katb al-Kitab o el Milak o el Zawjiyya, etc. Eso en sí se lleva, digamos, a través de una fiesta y una celebración en la cual se hace público. Hoy en día esa celebración no se hace clandestinamente, no se hace a escondidas, no se hace, digamos, en un marco simplemente íntimo, sino también hay una celebración que en sí ya es una boda. No haría falta otra boda y otro derroche y otro gasto, etc. Pero lamentablemente las tradiciones en algunos países, en algunas zonas y en algunos países islámicos o árabes, pues es esa, se celebra, se hace el primer casamiento, la celebración del acta matrimonial, es como un noviazgo, ¿no? Pero en halal, y luego ya después de 6 meses, 3 meses, a veces un año y medio, según las circunstancias, según el poder adquisitivo, según la situación económica, tienen que preparar la casa, tienen que preparar la boda, etcétera, se celebran más tarde. Claro, en esa franja están casados, legalmente, jurídicamente, religiosamente y ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y por lo tanto, al estar casados significa que pueden consumar ese matrimonio, pueden tener vida matrimonial plena, ¿no? Lo único que ciertas familias y ciertos, digamos, contextos tradicionales, el orf en ciertos países, pues determina que no, que aunque haya un acta matrimonial, se tienen que hacer vida normal y no se consideran del todo, o sea, no pueden consumar plenamente ese matrimonio hasta que se celebre la boda. Si eso está reflejado en el acta matrimonial, se tiene que respetar. Si es una cuestión tradicional y son, digamos, limitaciones tradicionales que complican la vida de esos jóvenes y que les supone una carga, ellos legalmente y religiosamente son totalmente marido y mujer, están correctamente casados en halal, y ese embarazo es totalmente legítimo y es aprobado. Aquí la vergüenza popular o lo que van a decir las tías o las primas, eso es lo de menos. Aquí recurrir al aborto y terminar una vida inocente de un feto que no tiene absolutamente nada que ver para complacer unas tradiciones y unas creencias populares que no tienen nada que ver con nuestra religión, por supuesto que no. Barakallahu, Patricia nos pregunta algo relacionado con las bodas. Con brevedad, Barakallahu Fik nos dice: Salam alaikum, ¿qué podemos hacer cuando los padres de él o de ella no nos dan la bendición que debemos hacer cuando ya nos hemos casado? Es decir, ya están casados, pero no tienen la bendición o el beneplácito. Ahora no les queda otra que recurrir al diálogo y recurrir a convencerles, ¿no? y intentar remediar y intentar, digamos, corregir esa situación para que puedan disfrutar de esa vida en matrimonio, porque si no va a ser un infierno. El matrimonio en el Islam, como lo hemos dejado muy claro muchas veces, no es simplemente una unión entre una persona y otra, no es una relación entre un hombre y una mujer, sino es el conjunto del linaje, esa mezcla de linaje, ese intercambio de apellidos, esas visitas interfamiliares, los suegros por una parte y por otra, los abuelos, la familia, etc. Y es un enlace en toda regla familiar, ¿no? Por supuesto tiene que haber una compatibilidad, una compenetración, una armonía, un consentimiento entre ambos, que son el eje, ¿no?, principal de ese matrimonio, pero por supuesto la opinión, la aprobación familiar, el beneplácito familiar, la bendición familiar es importante, pero una vez que se ha dado ese paso, pues el matrimonio, por supuesto, es lícito. En el caso de la mujer, ahí falta un fundamento básico, un pilar básico en el acta matrimonial, que es el wali. No sabemos en qué situación ella está, si es una persona mayor de edad, si es una persona que ya estuvo casada anteriormente y es Thayyib o Bikr, ¿no? Ahí hay un debate jurídico si su acta matrimonial sería válida sin la aprobación familiar, si es musulmana o no, porque también se plantea wilayat, el no musulmán sobre la musulmana, pero ya que si es un matrimonio correcto que cumple con todos sus pilares, sus requisitos, por supuesto tienen que seguir en matrimonio, pero tienen que afrontar, digamos, el obstáculo de convencer a los familiares para que haya más armonía, inshallah. Intentarlo a través del diálogo, en definitiva. Nos pregunta también
Vanessa dice lo siguiente: buenas noches, salam alaikum, quería hacer una pregunta que llevo tiempo buscando y no he obtenido una respuesta clara. Soy una mujer conversa de 23 años, casada y con hijab. La cosa es que mi marido y yo vivimos con mi suegra y por ende con mis cuñados de 20 y 15 años. Desde que nos mudamos con ellos llevo el hijab prácticamente las 24 horas del día, como si estuviera todo el tiempo en la calle a pesar de estar en casa. Es algo molesto porque eso conlleva que no pueda secarme el pelo, etcétera, etcétera. Nos dice que le incomoda llevar el hijab todo el día. Mi pregunta es si eso debe ser así o no, si puedo quitarme el pañuelo estando en casa, y ya que aunque no son mahram míos, vivo con ellos por causas de fuerza mayor. Muchísimas gracias. Barakallahu fikum. La situación no es la ideal ni la correcta, en el sentido de que una pareja tiene que tener su espacio. Una vez que digamos, se forma ese matrimonio, tienen que tener su intimidad, tienen que tener sus espacios. La mujer tiene derecho a tener su propia casa y el marido tiene que asumir esa carga económica para satisfacer esa necesidad de tener un nido familiar, ¿no? Y aquí decirle a los jóvenes, si no están en esa situación económica que les permita tener esa independencia mínima, no tienen que dar el paso. Emanciparse, no tienen que dar el paso. Pero hay casos de fuerza mayor, hay casos de que por ciertas circunstancias económicas, por cambios, ¿no?, en nuestra economía o por circunstancias familiares, si es temporalmente y esporádicamente y ocasionalmente uno tiene que estar en esa situación, pues asumiéndolo entre todos y ella asumiendo esa carga, porque es una carga importantísima, por supuesto no puede quitarse el pelo delante de personas que no son, quitarse el pañuelo, perdona, y descubrir su pelo delante de personas que no son sus maharim. Y tiene que mantener las mismas reglas del hijab dentro de casa como fuera, porque está en contacto con personas que no son de su círculo de maharim. La solución aquí es buscar una... La solución aquí está en manos del marido. Según yo desconozco los detalles de esta situación en fuerza mayor, por supuesto, ella está haciendo un sacrificio por su matrimonio y está siendo comprensible ante esa fuerza mayor y ante esta situación, digamos, ocasional, ¿no?, y de extrema necesidad, y por supuesto será recompensada bi'idhnillahi ta'ala porque está ayudando a su marido, pero aquí el marido también tiene la obligación de buscarle una solución a esta situación y no permanecer en ella y acomodarse en ella, porque para él está con sus hermanos y su madre, pero ella está con su madre, que es su suegra, y ahí no hay ningún problema, pero con dos personas que no son del ámbito de los maharim, y ella va a estar muy limitada en su propia casa, y él también, creo que él no estaría totalmente cómodo ni estaría totalmente a gusto, porque no tiene su intimidad, no tiene sus espacios, no tiene, digamos, esa posibilidad de disfrutar de su matrimonio. Ahí depende de la situación de cada uno, pero no es la situación ideal. Muy bien. Una última pregunta antes de irnos, inshallah. Nos pregunta un hermano, Karim, nos dice: paz y bendiciones, el saludo prohibido de las mujeres con sus manos a hombres. Siempre he querido saber en profundidad acerca de este tema y nadie me ha dado la suficiente explicación. Aquí se plantean dos situaciones, ¿no? El contacto físico, el contacto directo a la hora de saludar, dando la mano o besando o cualquier muestra de cariño con personas de nuestro entorno maharim. Tenemos aquí con nuestras hijas, con nuestras madres, con nuestras hermanas, con nuestras abuelas, con nuestras tías, con nuestras mujeres, etc. Aquí es totalmente lícito, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenemos constancia en el hadith sahih, cuando venía su hija Fátima, se levantaba, la abrazaba y la besaba. Entonces aquí, cuando saludas a tu madre, a tu hija, a tu hermana, a tu mujer, a tu tía, el entorno de los maharim. El maharim aquí sobrinas, son personas con las cuales no podemos contraer matrimonio eternamente, ¿no? Ala al-dawam, ala al-abad. No puede, en ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia, estando casados o sin estar casados. Y la otra situación es ese contacto físico
ese contacto directo, ¿no? Tocarnos con la mano, besarnos, etcétera, con personas que no son de los maharim, son personas con los cuales tenemos que tener ciertas etiquetas en el trato desde la perspectiva islámica. Estamos hablando del concepto islámico en el trato con ciertas personas. Estamos hablando de musulmanes. De musulmanes, por supuesto. Y ahí las costumbres y las maneras, pues si la costumbre en un país es dar la mano y dar 2 besos, pues allá cada país con su costumbre. Sí, pero aquí estamos hablando de lo que nos enseña nuestra religión para los musulmanes. Sí. Digamos, la regla no debe de haber ningún contacto directo. Ningún contacto directo con personas que están fuera de ese círculo de nuestro maharim, salvo en casos de cuando nuestros sabios lo permiten. Hay ciertas situaciones que nuestros sabios lo permiten, dicen cuando hay una haja da'iya y amn al-fitna, cuando hay una necesidad, cuando hay una obligación o fuerza mayor, o cuando, y junto a eso, que no haya, digamos, ningún riesgo de ninguna tentación, ni ninguna insinuación por parte de ambas partes. Pues una mujer mayor con el saludo de un chico, por ejemplo, joven a una mujer mayor, a una abuela, a una persona de edad avanzada, pues ahí pues no pasaría absolutamente nada. Unos contextos donde no tenemos ninguna duda ni ningún riesgo de que haya una aproximación, ni ninguna tentación, ni un mal pensamiento por ambos, y hay una necesidad, ¿no? Ciertos contextos como los nuestros, donde el hábito social pues lo asume perfectamente, en contextos profesionales, en encuentros como relámpago, ¿no? Encuentros momentáneos de un saludo profesional, de hola, ¿qué tal? Soy el director de tal empresa, vengo a presentar. ¿Se puede hablar de necesidad en ese contexto? Necesidad en ciertas situaciones, hay ciertos sabios que lo permiten en ese sentido, sin que sea, digamos, una predisposición por parte del propio musulmán. Pero cuando se trata de un ámbito profesional, muy puntuales, pero un musulmán donde trabaja en un sitio que va a ser habitual y va a ser frecuente ese contacto diario, pues debería explicarlo, debería ir a sus compañeros de trabajo o la hermana a sus compañeros de trabajo, explicarles, pues mira, según lo que nos marca la etiqueta, ¿no? En el contacto con otras personas extrañas, etcétera, pues no se nos permite ese contacto directo. Nos podemos saludar, hola, buenos días, ¿qué tal? Podemos intercambiarnos el saludo verbalmente, pero contacto físico, si no existe esa necesidad, por favor, podemos evitarlo. Pero si es un encuentro puntual, tú no te vas a poner ahí a explicar o a rechazar a personas, puede ser de mal gusto, puede ser a veces ofensivo, puede ser, digamos, mal aceptado por otras partes, sobre todo si en su hábito social es algo totalmente asumible, pues ahí no sería lo adecuado, ¿no? Y ahí en esos contextos podemos considerarlo como una excepción, pero como norma no debe de haber ese contacto directo. Ese hadith que suelen mencionar nuestros sabios o algunos de los hermanos como argumento, يطعن أحدكم أو يضرب أحدكم بمخيط حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له, que alguien de vosotros sea, digamos, apuñalado, pegado con un objeto punzante en su cabeza, es mejor que... Aquí, ¿cómo vamos a traducir? Yamassa, aquí, vamos al contexto coránico. كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. المس en lengua árabe es el jima', es tener relaciones sexuales. Es decir, que ahí se malinterpreta a veces y se traduce mal esa palabra. Se traduce mal. Ese hadith no se puede utilizar como argumento aquí directo porque no puede ser un argumento directo, y luego los contextos proféticos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca digamos tuvo contacto con ninguna mujer, pues hay ciertos contextos, ¿no? Ciertas narraciones que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le cogían al jawari, ¿no? Algunas niñas jóvenes le cogían de la mano al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y paseaban con
con él en Medina para que para que, por ejemplo, les ayude a solventar algún que otro problema, pero en el caso del Bay'a, por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, efectivamente no hay constancia de que tuvo un contacto con ninguna mujer extrañamente, pero el hecho de que no lo haya hecho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no quiere decir que de ninguna manera lo podemos hacer, pero sí, algunos sabios abren la puerta para cuando hay una necesidad y cuando no hay riesgo de ninguna fitna, ahí sí se contempla puntualmente, pero como norma, insisto, no se debería tener ese contacto directo. De la norma general, que es no mantenerse contacto con personas que no sean de los maharim, ¿no? Y hemos explicado ese concepto, pero existen esas excepciones que algunos eruditos han detallado, ¿no? Sí, por supuesto, y según qué contexto y según qué persona. Barakallahu fik, hemos llegado al fin de este capítulo de Consultas Islámicas. Simplemente darte las gracias, Barakallahu fik, por todas las explicaciones. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido. Nos vemos, inshallah, en un nuevo programa de Consultas Islámicas. Assalamu alaikum. في عام 2009 عام